Continuamos con todos ustedes. Regresamos de publicidad. Nuestro primer protagonista, que ha sido Isidro Avellán, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, con el que hemos analizado diferentes temas de actualidad. Hemos conocido precisamente todo lo que entraña esa situación de plusvalías y lo que ha llevado al Ayuntamiento de Lorca a cesar de emitir ahora mismo esos recibos. Una sentencia que todavía no es firme, pero se espera que sea firme durante los próximos días. Vamos a buscar reacciones también, vamos a buscar la opinión aquí en los contertulios, en los compañeros que tenemos esta noche en el plató de Comarcal Televisión, en la mesa de debate. Hablaremos también de ordenanzas fiscales, hablaremos de presupuestos, situación de la pandemia, falta de suministros, bueno, algunos asuntos que vamos a poner encima de la mesa durante los próximos minutos. David Torres del Alcázar, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues nada, encantado de estar placer, aquí con vosotros. El placer es nuestro. El placer es mío siempre estar aquí con vosotros. Juan Francisco García de Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros. Igualmente, el placer es nuestro. No termina de creérselo, pero vamos a ver si le sacamos algo más a Juan Francisco García de Alcaraz. Y Manuel Soler, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel, ¿todo bien? Pues buenas noches, todo bien y gracias a Comarcal TV por acordarse de mí. El placer es nuestro, por tener cada miércoles pues esta calidad de contertulios y el poder analizar desde diferentes puntos de vista cuál es la actualidad, ya no solo municipal, sino también pues la regional, la comarcal y en algunos momentos la nacional y la internacional. En primer lugar, pues nos tenemos que dar un autoaplauso, que sería como se suele denominar este tipo de acciones, ¿no? Y es que esta casa, Comarcal Televisión, ha recibido el premio PYME del año en la región de Murcia. Ahí tienen el momento en el que el gerente de esta casa, Pedro del Basa, recibía de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Juan Francisco, ese premio que le acreditaba como Premio PYME del año 2021. Ha creado esta casa en plena pandemia un departamento de marketing digital para apoyar a empresas en transformación digital. Ha ampliado la plantilla en 8 puestos de trabajo, además del crecimiento exponencial de visibilidad, audiencia y posicionamiento en nuestra comarca, en la comarca del Valle del Guadalentín, con una capacidad de llegada a más de 400.000 personas. Se ha apostado también por la formación de un equipo estratégico que apuesta por el mix perfecto de publicidad, digitalización e innovación y formación. Por lo tanto, ahí están viendo ese momento con todos los miembros de esta casa. Enhorabuena, no solo a los que al fin y al cabo ustedes nos están viendo en la pequeña pantalla, ¿no?, que están en casa viendo a los presentadores de los diferentes programas, ahí tenemos a la compañera de informativos, sino a todo el engranaje de esta casa, a los comerciales, a los encargados de marketing, a los cámaras, a los guionistas, a los productores, pues a todo el mundo, ¿no?, a toda la gente en realización, bueno, pues todos los que formamos esta casa, Comarcal Televisión, enhorabuena por este premio en esta situación en la que, bueno, se encuentra a nivel comercial, a nivel empresarial, debido por la pandemia, pues el que siempre agradezcan el trabajo y que entregan este premio siempre es de agradecer. David Torres de Alcázar, vosotros también, Manuel Soler, Juan Francisco García de Alcaraz, parte de este premio también es para vosotros, ¿eh? Claro, un trocito también lo lleváis. Yo te lo agradezco, pero yo sí quisiera destacar una cosa. No se trata de que la Cámara de Lorca le entrega un premio a la televisión de Lorca, porque muchas veces hay quien desde sus casas puede pensar, bueno, al fin y al cabo queda un poco en casa, ven directamente el trabajo, se percibe de una forma como más inmediata, ¿no? Estamos hablando de que el conjunto de las cámaras de la región de Murcia, la de Lorca y la de Cartagena, el conjunto, son los que convocan este premio y lo entregan. Lo que pasa es que se ha hecho la entrega de premios se ha hecho en Lorca, ¿no? Pero es un premio a nivel regional, que no estoy diciendo con eso que sea el Pulitzer, ni el Pritzker, ni un Nobel, ¿no? Pero sí que es verdad que no es algo en el que hay una presencia más inmediata. Estamos hablando que el conjunto de la región de Murcia, que es un territorio notable en extensión, pues es consciente del trabajo que hace esta casa y que, bueno, yo quiero felicitaros por este trabajo que hacéis y que sinceramente creo que también se hace de una óptica muy innovadora, porque muchas veces se plantea que a lo mejor una televisión es simplemente crear contenido y lanzarlo a través de esa caja cuadrada y por contra la televisión comarcal en este caso está apostando por un modelo mucho más innovador, mucho más digital, mucho más abierto a lo que son las necesidades de la sociedad y eso al final pues tiene su repercusión en un reconocimiento público que hacen en este caso el conjunto de las cámaras de la región de Murcia. Bueno, luego en la nómina veréis incrementado el porcentaje que tenéis cada uno gracias a este premio. Para la Casa de la Toscana, ¿no?
Bueno, una vez que se ha comentado el tema del premio, como hemos dicho, pues enhorabuena a todos los que formamos esta casa. Vamos con asuntos. El primero de ellos lo hemos tratado con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, con Isidro Avellán. El Ayuntamiento ha suspendido la emisión de los recibos correspondientes a la plusvalía en la espera de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. Y es que son 3 millones de euros lo que puede descuadrar el presupuesto del Ayuntamiento de Lorca, ese cese de emisión de los recibos. Juan Francisco García de Alcaraz, hablando aquí fuera de cámara, fuera de micrófono, me decías que no lo veías tú esto del todo claro, ¿no? Bueno, sí lo veo muy claro. Vamos a ver, la información que yo tengo, lo que tengo muy claro es que esto es un tema muy controvertido, el tema de los impuestos y el tema de cómo se nutren de fondos los ayuntamientos para poder gastar en todo lo que los ayuntamientos, la dirección política de los ayuntamientos, pues quieran a bien tener. Lo que sí que es cierto es que hay impuestos que son totalmente injustos, hay impuestos que son, radicalmente, que generan, y además que generan unos efectos perversos a las familias y generan unos efectos perversos a la economía. Uno de ellos es precisamente el impuesto de plusvalía. Por centrarnos un poco, y vuelvo otra vez a decir que esto es un tema que va a ser muy controvertido. En primer lugar, la sentencia. Yo creo que la sentencia ha venido muy tarde, porque este impuesto lleva muchísimo tiempo y ahora, en el año 2021, lo declaran inconstitucional. Pero no declaran constitucional lo que es el objeto por el cual se grava una cosa, sino el método de cálculo. O sea, que es decir, que el hecho imponible no está sometido a ningún juicio inconstitucional. Lo que está sometido es el método de cálculo. ¿Por qué el método de cálculo? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para entendernos, los ayuntamientos pueden presuponer, y ahí está el problema, que, en primer lugar, digo por hacer un poquito de que se entere la mayor parte de la gente. La plusvalía solamente grava la parte, cuando se transmite una cosa, es solamente la parte del suelo, no la parte de la construcción. Es decir, cuando te viene el recibo de contribución, vienen dos conceptos básicos. Uno es el valor del suelo y otro es el valor de la construcción. Cuando alguien transmite una cosa, lo que está transmitiendo es el suelo y la construcción. Vale, también puede haber transmisiones mortis causa, que el que recibe es el que paga. Y cuando uno transmite, el que vende es el que paga. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, hay una presunción que puede ser desde el cero, el cero nadie lo aplica, hasta el 3%, creo recordar, y si la memoria no me falla, una presunción de incremento anual del precio de los terrenos. Cada año aumenta un 3%. Cada año aumenta un 3%. El ayuntamiento fija en el cálculo cuál es, y la mayoría de los ayuntamientos lo fijan pues más cerca del 3 que del 0. Y entonces el ayuntamiento, por ejemplo, de Águila está en el 2,7 y el de Lorca, pues no sé si está en el 3, ¿vale? En el máximo. Luego hay, menos mal, una limitación, porque lo que se cogen son los años que hay en el intervalo de tiempo que hay entre cuando tú compraste eso y cuando tú lo vendiste. Si son 40 años, menos mal que no te calculan 3 por 40, eso iba a decir. el 120. Como máximo son 20 años. Y luego... Que va bien. Que va bien. Es ¿vale? un 60%. Por ejemplo, en el caso de una cosa que tienes 20 años, es el 60%. Vale. Y luego, además, te aplican un tipo impositivo que puede ser el 15%, puede ser el 17%. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, cuando una persona compra una cosa, vamos a ver, esto está sujeto, la compraventa, está sujeto a lo que dice el mercado. Las cosas, ¿qué valen? ¿Por qué vale una cosa? Porque hay gente que quiere comprarla y si no la quieren comprar, pues no tendrán más remedio que rebajar el precio. Y hoy día, después del año 2008 y después de los terremotos, las cosas en Lorca y en muchísimas ciudades españolas han bajado de precio, ¿vale? Y entonces, cuando tú transmites una cosa, posiblemente la estás transmitiendo con una pérdida de valor de cuando la compraste. Y encima de todo, aparte de que no tienes más remedio que venderla
porque te ha venido la cosa mal o porque quieres venderlas que ya no te hace falta, encima de todo el ayuntamiento te grava con un impuesto. Y además un impuesto que posiblemente no puedes pagar. Luego, si al mismo tiempo vamos al tema de las herencias, pues imaginaros lo que supone esto. Vale. De tanto que se hablaba y tanto tema que se hablaba del impuesto sobre sucesiones, que era algo tremendamente injusto, que esto ya lo habían pagado tus padres con su esfuerzo, que ya habían pagado esos impuestos, pues resulta de que el impuesto de sucesiones, la normativa fiscal en la mayoría de las comunidades autónomas, por lo menos en Murcia y afortunadamente, está prácticamente exenta. Sin embargo, se aplica un impuesto de plusvalía que te pega en un crujío que posiblemente tengas que vender el bien, ¿vale? Y esos son los efectos perversos que tiene. Claro, ¿cuál es el problema? Punto número 1. Hace 3 años ya declararon inconstitucional el que cuando tú, más o menos dicho así, el que cuando tú pudieras probar que la venta era inferior a la compra, y lo pudieses probar, pues la carga de la prueba es tuya, pues lógicamente habría una exención de plusvalía. Vale. Y ahora lo que han declarado es la presunción de subida de los terrenos anualmente entre el 2 y el 3% que cada ayuntamiento quiera poner, porque efectivamente es que eso no es real y eso no es justo. ¿Vale? Luego, bueno, pues podemos poner un montón de casuísticas, ¿no? Y un montón de cosas. Pero dejémonos ahí porque si no voy a usar demasiado tiempo. Ahora, el tema es, lo que está diciendo la prensa es lo que el Tribunal Constitucional, la prensa cree que ha dicho, pero la sentencia que tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado Todavía no está. Todavía no está. Claro, y tendrán muchos pormenores que no se conocen y serán muy controvertidos. Una de las cosas controvertidas es, si yo he pagado la plusvalía hace 3 meses, ¿qué va a pasar? Oiga, y unos están diciendo, no, es que la plusvalía hasta que desde el día de la sentencia. Oiga, eso ya lo veremos, ¿vale? Eso de carácter retroactivo, ojo, el carácter retroactivo no se puede poner en una democracia para ponerte una pena mayor por haber hecho algo, ¿no? Hace tiempo, pero para beneficiarte, si no es constitucional en el año 2021, tampoco es en el año 2018. ¿Vale? Y eso para mí, evidentemente, por mucho que digan que no es recurrible, que no tal, yo creo que es recurrible. Y no hay más que ver todo es recurrible. Todo el recorrido que están teniendo el tema de los gastos de la hipoteca. Claro. O sea, ¿cuántos años hace que supuestamente salió una sentencia que lo iba a aclarar todo? Y detrás de eso han venido más sentencias y más aclaraciones y más recursos. Y luego ha venido la Unión Europea y luego ha venido de nuevo el Tribunal Supremo. O sea, que esto acaba de empezar. Yo estoy completamente de acuerdo con él, o sea, con Juan Francisco, esto acaba de empezar. Esto es una cosa compleja que además socialmente no, o sea, bueno, cualquier impuesto socialmente está mal visto, pero es verdad que este junto con el de sucesiones están especialmente mal vistos. O sea, porque hay gente que en general pues, puede entender que pague un impuesto por la generalidad de las cosas, por el uso de las cosas, incluso por la propiedad de las cosas o la tenencia y el uso, ¿no? Pero claro, por el hecho de que dice, sin ir más lejos, dice, bueno, pero si esto era de mi padre, es fruto del esfuerzo de su trabajo y resulta que ahora está... Y luego la presunción en la que hablaba Juan Francisco, o sea, es que dan por supuesto que el suelo vale más. Dan por supuesto. O sea, no digo los ayuntamientos aplican lo que dice la ley. O sea, eso no es que el Ayuntamiento de Lorca o el de Madrid o el de Valladolid decidan que vale más, no. O sea, se da por supuesto que el suelo. Y aparte, cuando tú compras una construcción cualquiera, porque claro, el suelo es lo único que permanece. De hecho, aquí lo hemos vivido. Aquí hemos vivido como una casa ha desaparecido y el suelo es lo único que ha permanecido después del terremoto. Y aparte de que demos por supuesto que el suelo ha subido, es que el suelo, según me decían algunos conocidos constructores, repercute el 30% aproximadamente a la hora de construir un edificio, ¿no? Que yo no lo sé, o sea, yo desconozco todo este tema, ¿no? Pero claro, al final estamos hablando de una parte importante del valor del conjunto de un piso, de una casa, de cualquier construcción que podamos tener, ¿no? Con lo cual, yo creo que todavía, aparte de, por supuesto, hasta que no veamos la sentencia, no sabemos realmente nada más claro, porque ahora mismo están las interpretaciones que han hecho de ese anuncio de sentencia o de avance de sentencia por parte de los medios de comunicación, porque eso es lo que tenemos el común de los mortales, pero es que aparte de eso,
después de la sentencia esta, vendrán otras muchas más cosas. Manuel, lo que se ha hecho rápidamente el ayuntamiento ha sido paralizar la emisión de todos los recibos y decir quieto, parado. Yo, en primer lugar, quiero decir que me parece una sentencia justa. Es decir, no es razonable que de algo que en muchos casos no tiene plusvalía, es decir, lo que ha ocurrido es que ha perdido valor, que además haya que pagarle un impuesto a los ayuntamientos. Eso me parece totalmente injusto. Por lo tanto, es cierto que quizás habrá unos flecos, que quizás los medios de comunicación pues no lo estén aclarando en su totalidad, que más adelante terminaremos de tener la información, pero en principio yo creo que si ya los ayuntamientos, y el de Lorca sí parece que va a ser, decide de paralizar el cobro, que son en torno a 3 millones de euros lo que recaudan cada año, pues, y la situación del ayuntamiento, pues digamos que en estos momentos, tal y como están las cosas, con la última moción, con los presupuestos prorrogados, con todos los problemillas que se está sufriendo, pues 3 millones de euros menos, eso merma importantemente las arcas, ¿no? Yo creo que si un ayuntamiento que tiene un buen asesoramiento jurídico decide paralizar los cobros, es porque están pensando que algo de cierto tiene esto, y que supongo que por medida de precaución, porque si cobras el dinero luego tienes que devolverlo, la situación es más complicada que si no lo has cobrado inicialmente, ¿no? Por lo tanto, me parece una decisión acertada de paralizar el cobro. Hay ejemplos sangrantes, y yo mismo he padecido uno. Compré un piso en Murcia para mis hijos cuando se fueron a estudiar, en el boom de la construcción. Después tuve que, bueno, cuando ya terminaron los estudios y tal, pues a mí el piso no me hace falta, hubo que venderlo por un precio muy inferior al coste inicial, y el Ayuntamiento de Murcia me exigía la plusvalía. Y yo, bueno, ¿cómo es posible que si pierdo dinero, encima tengo que pagar un impuesto por lo que he ganado, que no es cierto, que lo que ocurre es que he perdido? Pues la verdad que sí, que aplican una valoración del terreno del 2%, del 3%, del 2,5%, según qué tipo de ayuntamiento, pero que los terrenos tampoco siempre suben, porque hemos atravesado una gran crisis y hay terrenos, la gran mayoría de los terrenos en este momento tienen un valor inferior a la fecha en que se compraron en el momento más alto. Por lo tanto, eso de aplicarlo por sistema me parece injusto. Creo que tendría que ser sobre la realidad de si se ha incrementado el valor o no se ha incrementado. Y si se ha bajado de precio, pues no creo que sea razonable tener que pagar esa plusvalía. Por cierto, el ejemplo que yo ponía mío, recurrí y al final el ayuntamiento me dio la razón, porque demostré mediante escritura pública, etcétera, etcétera, y además es que tenía un hipotecario, también había una escritura del banco, etcétera, etcétera, y se pudo demostrar fácilmente que era cierto, que aquello no tenía una revalorización, sino todo lo contrario. Ya me hubiera gustado a mí haber podido ganarle algún dinero, pero desgraciadamente no fue así. Por lo tanto, creo que es una sentencia muy justa y espero que se pueda aplicar. Sentencia justa que se puede aplicar, ha indicado Manuel Soler, y ya para finalizar el tema, está claro también otro aspecto, el que Diego José Mateos ya ha indicado que esa falta de ingresos que va a tener el Ayuntamiento de Lorca tiene que ser paliada bien por el Gobierno regional o por el Gobierno central. Hay que buscar alternativas, Juan Francisco, para miembros de la mesa, porque claro, son 3 millones de euros que se dejan de ingresar, 7 millones de euros, como ha dicho Isidro Avellán, que ha afectado también la pandemia, las sentencias de Iberdrola que están ahí. Estamos hablando de una cifra que está dejando de ingresar. En el caso concreto del Ayuntamiento de Lorca, pero el resto de ayuntamientos de toda España y de toda la comarca estarán diciendo ahora mismo, oye, Lorca son 3 millones, pero Águilas será 1,5 millones, 2 millones, Totana será X. ¿De dónde van a sacar los ayuntamientos? Yo me imagino que pero es que son los grandes perdedores en muchas ocasiones, porque muchas veces, como es la administración más cercana, se encargan de aportar soluciones a problemáticas que no son de su competencia, pero que los ciudadanos las demandan y las necesitan. Entonces, al final ocurre que se hacen cargo de cosas que no le corresponden competencialmente de forma subsidiaria, ¿no? Entonces, al final se suma todo eso y luego
que el tema de la financiación, se habla mucho de la financiación de las comunidades autónomas a nivel estatal, pero es que se nos olvida también la gran problemática que hay de financiación de los ayuntamientos. Y al final hay una figura, por cierto, y la quiero reivindicar hoy aquí, y no hablo de la persona, que también, sino del conjunto de lo que es el cargo, ese concejal de Hacienda, que resulta que en todos los gobiernos sucesivos municipales es esa figura que está ahí y que nadie se acuerda, porque fíjate, el concejal de Cultura o el de Turismo, el de tal, tiene su momento de gloria en el que presenta su gran proyecto, su gran iniciativa, una infraestructura que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, pero resulta que el concejal de Hacienda o la concejal de Hacienda al final hace un trabajo dificilísimo y complejísimo y al final, pues salvo esta noche, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad de oírlo para ver qué tipo de iniciativa lleva a cabo, al final no se le ve ni se le oye, ¿no? Entonces, yo quiero romper una lanza, por Isidro en particular, que es nuestro concejal de Hacienda ahora aquí en Lorca, pero aparte por todos los que lo han precedido en el cargo, porque es esa figura, yo recuerdo incluso en su época con Manuel Sevilla lo decía también, dice que esto es la figura esa gris que está ahí pululando y que nadie se da cuenta un poco de lo complejo que es todo esto, ¿no? Yo también me quiero sumar a ese reconocimiento hacia los concejales de Hacienda que hacen un trabajo, la verdad, que tremendo para poder gestionar. Bueno, claro, evidentemente ahora viene el otro problema, ¿no? Como apuntabais los dos. ¿Qué hace ahora el ayuntamiento paralizando los ingresos que tenía presupuestados con respecto a la plusvalía? Es decir, es un agujero financiero y más si es que tienes que devolverlo. Por eso han hecho bien en paralizarlo. Ya veremos, a ver. Una buena iniciativa el paralizarlo. Que ya veremos, a ver. Claro, el Ministerio de Hacienda ya está preparando otro impuesto. Eso sí que lo sé. Vamos, lo sé porque está en los medios de comunicación. Sino otro impuesto, el mismo, pero cambiando toda la normativa que se ha declarado inconstitucional, porque el hecho imponible no se ha declarado inconstitucional. Lo que se ha declarado es el método de cálculo, ¿vale? Con lo cual, ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar entre que lo lleve? Porque esto va por ley, entonces no sé el tiempo que va a tardar en restituir al ayuntamiento otra nueva figura impositiva que sustituya a esta. Yo creo que menos de un año, evidentemente, esto no va a ser posible y va a generar un problema muy serio. Claro, lo bonito es decir, pues págamelo tú, que esto no es cosa mía. Y el otro que dice... Claro, pero yo creo que hay que replantearse, como digo, aquí se habla mucho del tema de la financiación de las comunidades autónomas, se habla muchísimo, yo lo oigo habitualmente en los medios de comunicación, los partidos políticos, especialmente los dos grandes partidos políticos a nivel nacional, continuamente están hablando de ese tema, los presidentes de la comunidad autónoma, que claro, tienen más presencia en los medios a nivel nacional que los alcaldes, por supuesto, exceptuando, por supuesto, el alcalde de Águila, de Madrid, ya quisiera el de Águila, por supuesto, el alcalde de Madrid, por supuesto, ya quisiera, ¿no? Y la alcaldesa, sí. El caso de, como digo, el alcalde de Madrid o la alcaldesa de Barcelona, lógicamente tiene una presencia en medios que no tienen los demás, pero la financiación municipal es un gran problema y alguien tendrá que algún día bajarse al barro, ponerse las botas y empezar a darle una solución a este tema, porque claro, al final vamos parcheando y al final, pues bueno, se va navegando como se puede, que de navegar sabes tú más que nadie aquí en esta mesa, creo yo, Juanfran. Bueno. Digo, de navegar puramente, ¿no? y es complicado, ¿eh? Yo creo que esto tenés que tomar coger el toro por los cuernos y darle una solución, y no solo a la autonómica, sino también a la municipal. Turno para Manuel Soler. Bueno, yo tengo claro que si quitan un impuesto, pondrán otro. Está claro. Mientras tanto, considero que las administraciones nacional y autonómicas tendrán que apoyar a los ayuntamientos porque son las administraciones más cercanas que hay al lado del ciudadano, son los que tienen que apechugar en muchas ocasiones con cosas que se quedan ahí en el limbo y que diferentes administraciones no actúan, aunque sean de su competencia nacional, autonómica, en otras comunidades autónomas que existen algún otro tipo de administraciones, lo dejan ahí y al final el ayuntamiento es el que está cerca del ciudadano y el que el ciudadano le exige que dé ese servicio. Y en muchas ocasiones pues tienen que acometerlo con determinadas partidas que son del presupuesto municipal cuando tendría que haber venido el dinero de la administración central o de la administración autonómica
o en el caso de otras que tienen las diputaciones, etcétera. Bueno, pues mientras tanto se ponga o no se ponga, que estoy convencido que lo pondrán. Creo que el Gobierno central y el Gobierno autonómico tendrán que sufragar esas cantidades porque los ayuntamientos se encuentran, la mayoría de ellos, en una situación complicada, como todos conocemos, y si van recibiendo recorte tras recorte, eso al final lo sufre el ciudadano, que no le van a llegar determinados servicios esenciales, básicos, que los necesita. Por eso creo que lo razonable es que al final el Gobierno apechugue con la situación o los gobiernos, también los autonómicos tendrán que poner la parte que les corresponde y que todo esto, este dinero, estos 3 millones, en este caso para Lorca y otros tantísimos millones para el resto del país, no sé si hablaban de 2.000 y pico millones. 2.500 millones de euros. 2.500 millones, pues bueno, son 2.500 millones que si van a faltar en las arcas municipales se van a ver traducidos en una merma en los servicios para esos ciudadanos y que eso no se debe de consentir o no debería de ocurrir. Vamos a ver en un futuro inmediato si hay nuevos impuestos o no lo hay, pero yo insisto, este era injusto. Tema de plusvalías, con el que hemos abierto esta mesa de debate. Falta cristal para las botellas, faltan microchips en zona asiática, falta textil procedente de Vietnam, falta gasolina en Reino Unido, problemas de desabastecimiento. ¿Preocupación, no preocupación, David? ¿Preocupa esta situación que a nivel mundial está afectando ya no solo a Reino Unido por el tema de Brexit, sino también a otros países a nivel mundial? A ver, yo creo que el mundo occidental se ha equivocado porque hemos pensado que el modelo que teníamos podía permanecer en el tiempo. O sea, en este caso, especialmente cuando digo mundo occidental me refiero, lógicamente, a Europa y a Estados Unidos, pero es verdad que Europa en eso ha pecado de ser más ingenua. O sea, Estados Unidos ha mantenido gran parte de su tejido industrial y Europa ha viajado hacia un modelo de un gran parque temático. O sea, aprovechando que tenemos unas infraestructuras turísticas y culturales impresionantes, o sea, el mundo entero mira hacia Europa, no porque no tengan infraestructura, ese tipo de edificios y ese tipo de infraestructuras culturales, sino porque la gente, la europea, pues hay una mayor concentración y tienen, por supuesto, una fama, que no digo que tengan que ser mejores ni de más calidad, pero sí tienen una fama impresionante. Entonces, Europa ha viajado hacia ese modelo de ser un gran parque temático, el sector servicios ha ido creciendo de forma vertiginosa en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, y entonces hemos ido abandonando el tejido industrial. Y pongo un ejemplo concreto. Cuando todo lo que es el tema de producción de tejidos se fue hacia Oriente, había unas grandes industrias textiles y químicas en Barcelona, en la zona de Cataluña. Eso, cuando aquello se fue hacia Oriente, Cataluña decidió convertirlas en industrias químicas. Las industrias químicas del textil pasaron a ser farmacéuticas. Hoy día lo que hay en Barcelona no son laboratorios farmacéuticos, son almacenes de laboratorios farmacéuticos, que es diferente. ¿Eso qué ha hecho? Pues que ahora en la pandemia, sin ir más lejos, nos hemos dado cuenta que solo había 2, 3 laboratorios en toda Europa capaces de producir la vacuna. Y eso lo hemos visto, eso lo hemos visto. ¿Cuál es el problema? Pues que hemos desindustrializado todo el tejido occidental. Entonces, al final, eso ha generado una situación pues, que es la que nos estamos encontrando ahora, una dependencia absoluta de lo que se hace fuera. Lo que se hace fuera hay que traerlo, y hay que traerlo en barco, en avión, en carretera, en tren, de la forma que sea. Cuanto más lejos, más complejo es. En el caso concreto del Reino Unido, pues mucho que diga Boris Johnson, porque tiene que decirlo, porque después de toda la defensa que ha hecho del Brexit y todo lo que ha puesto en el asador para conseguir el Brexit, pues tiene que decir que no es causa del Brexit. Pero si el conjunto de la Unión Europea no ve tan patente esos problemas de abastecimiento, aunque tengamos puntuales problemas de abastecimiento y el Reino Unido tiene problemas de abastecimiento en carburantes, le están las estanterías vacías, que aquello parece Venezuela, y resulta que al final no tienen ningún tipo de servicio de forma estable, significa que el Brexit ha tenido mucho que ver. También nos demuestra que juntos somos más fuertes y dividir no te lleva a ningún sitio. Entonces, con respecto a lo que estábamos hablando en principio, creo que el tema de la reindustrialización de Europa tiene que abordarse de una forma seria. Por supuesto, la reindustrialización de España en concreto, que es la que nos ocupa, hay que abordarla de una forma seria y, por supuesto,
con respeto al medio ambiente, con todas las condiciones que se tengan que poner, pero no olvidemos, Europa sola no va a salvar el planeta. Estamos hablando de que Europa sola es la que lleva la bandera del medio ambiente. Estados Unidos se pone de perfil. ¿Cómo hacen los americanos? Doble moral. Digo una cosa y hago otra. Me bebo la botella de whisky, pero metida en la botella de papel, en una bolsa de papel para que no se vea. Yo me bebo el whisky, pero nadie ve la botella. Eso es doble moral y eso es lo típico de Estados Unidos, el mayor productor de pornografía del mundo. Pero resulta que a su vez las películas las censura porque se ve una parte del cuerpo que no quieren que se vea. Eso es doble moral. Entonces al final no podemos luchar contra el gigante asiático, esa China cada vez más grande, esa India que cada vez crece más también, ese Estados Unidos que sigue manteniendo el tipo. Al final Europa no puede, tiene que encontrar una fórmula. Y no me parece mal la opción que ha planteado la presidenta de la Comisión Europea de ampliar el territorio de la Unión hacia el conjunto del territorio físico del continente europeo, para así también aumentar la población, convertirse en una potencia poblacional más fuerte y a su vez también permitir flujos migratorios entre los territorios de la Unión con otro perfil de migración, ¿no? Porque no nos engañemos, si tenemos otro perfil de industria, otro perfil económico, necesitaremos también otros perfiles de migración, que no estoy denostando los que existen, cuidado, no se malinterprete lo que estoy diciendo, pero es verdad que al final hay que diversificar. Esto es como todo, una empresa que solo se dedica a hacer vasos de cristal, en el momento que el vaso de cristal, ahora tendríamos la empresa que se dedica a hacer vasos de plástico, que eche el cierre. Ahora, si hacía vasos de plástico, vasos de cristal y vasos de papel, pues va a poder subsistir. Hay que diversificar. Bueno, yo creo que en Inglaterra ha ocurrido un problema grave que yo creo que el gobierno inglés no lo tuvo en cuenta. Aunque manifiesten que no tiene nada que ver el Brexit, para mí es el culpable de la situación que tienen en este momento casi en su totalidad. Le faltan muchísimos trabajadores. ¿Por qué? Porque al aislarse se han retirado. Ahora la mayoría eran inmigrantes. Todos sabemos lo que ocurre aquí en el campo. ¿Quién hace las tareas del campo? Los inmigrantes. ¿Quién hacía la mayor parte de las tareas en el Reino Unido? Los inmigrantes. Al retirarse, muchos de ellos, pues les faltan choferes, les faltan operarios de todo tipo, en la agricultura, en los almacenes, en todo. Al no tener transporte suficiente, pues no llegan los productos que tienen que llegar a los supermercados o a los lugares donde tengan que llegar. Vamos a ver, yo creo que los gobiernos, los distintos gobiernos, la Unión Europea, tienen que ser conscientes de que se tiene que ser autosuficiente. Y por la oferta y la demanda, y con aquello de conseguir precios más baratos, en algunos casos, sin fijarse excesivamente en la calidad, nos vamos a terceros países con mano de obra muy barata. Podemos poner ejemplos, estamos en una zona muy productora de alcachofa. Bueno, pues yo gestioné una fábrica de alcachofa y tuvimos que, al final se tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque un bote de alcachofa, un bote de conserva de alcachofa de un país tercero llega a España casi al precio que tendría que valer aquí el producto sin industrializarlo. Porque he ido a esos países, estuve viendo qué ocurría allí. Pues mano de obra, lo que vale aquí un sueldo, que no es muy alto, allí una hora. ¿Y quién tiene preferencia en aquellos años, hace 15 o 20 años? ¿Quién tenía preferencia para trabajar? Pues el que llevaba a un chico que no cobraba y repartía agua y cosas y espantaba a los pájaros por allí. Y jornada de sol a sol. Es muy difícil competir con esa economía tan baja, ¿no? Bueno, pues si nosotros, es decir, vamos buscando un precio más económico, lo basamos en las importaciones, pensando que es que así nuestra economía va a funcionar mejor y que no vamos a tener desabastecimiento, bueno, pues fijémonos en la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? Si no hubiera habido suficiente producción de alimentos, ¿no? Bueno, yo creo que en el resto de productos se tiene que ir pensando en lo mismo. Pero yo quiero pensar que todas estas cosas las corrige la oferta y la demanda. Es decir, todo el mundo le gusta ganar dinero. Y cuando falta un producto
y se encarece, automáticamente hay grandes empresarios con posibilidades económicas que se lanzan a la producción de ese producto, porque aquí pues todo el que se dedica a la empresa, pues si puede quiere ganar dinero, que para eso se hace empresario. Y al final la oferta y la demanda va regulando los precios y va regulando las producciones, pero es lamentable que no se pongan unos mayores filtros, porque nos están llegando cosas, productos de alimentación, de países que están utilizando, pues por ejemplo, pesticidas que en la Unión Europea están prohibidas. ¿Y qué pasa? Que aquí entran, a nosotros no las prohíben dentro de la Unión Europea, pero resulta que llegan infinidad de millones de kilos de productos que se han producido en un país que esas pesticidas no las tiene, esas materias activas no las tienen prohibidas. No, tienen prohibidas. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos... Juan Francisco, Europa sola no puede preocupación. sola. Estamos en una fecha en la que llega Navidad, en la que llega más consumo, en la que llega más falta de todas estas materias. Preocupación, alerta, alarma, ¿no? No, yo no estoy ni preocupado ni alertado porque puedan faltar algunas cosas. O sea, además creo que nos vendría hasta bien. Vale, yo estoy encantado con los dos discursos que habéis echado y además es que lo suscribo 100%, lo suscribo. Claro, el mundo, es que, vamos a ver, aquí hay un problema, aquí hay una cuestión, y es que alguien inventó una cosa que se llamaba un contenedor. Y a partir del que inventó el contenedor, pues se inventó la globalización. A partir de ahí. Cuando no había contenedores no había ningún tipo de problema, pero ya hay contenedores y automáticamente pues ya está el tema de la globalización, esta que llama. Vamos, aquí hay una cuestión. Punto número 1. Nosotros Europa era un país industrializado, era un país, no por Dios, una comunidad relativamente industrializada. España tenía un nivel de industrialización grande, Lorca también, en la manufactura, estamos hablando de textil, estamos hablando de curtido. Bueno, y resulta que tenemos un nivel de vida, unos derechos sindicales, una manera de entender las relaciones laborales determinadas, que lógicamente pues tienen un costo determinado y además tenemos una dimensión de las empresas que hacen un volumen determinado y ese volumen pues genera de alguna manera el costo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con el tema del dichoso contenedor, ese producto que cuesta aquí en España 52, pues allí te cuesta la cuarta parte. En primer lugar, porque hacen más volumen. En segundo lugar, porque tienen unas relaciones laborales que evidentemente no son ni relaciones, ¿vale? Lo que hay es una explotación total y absoluta. Es que las de Europa no lo va a ver en ningún sitio, claro. Y luego hay una serie de circunstancias, como decía Manolo, de los inputs que se incorporan al producto, que aquí en Europa o en Estados Unidos aquí están totalmente prohibidas, y allí las ponen, las hacen, las meten y aquí venimos y nos lo tragamos sin ningún tipo de problema. Bueno, pues, y luego por otra parte, pues China, que realmente no es una tercera guerra mundial declarada, pero esto China y el mundo, entre comillas, Estados Unidos y Europa, la verdad que están haciendo tiene una guerra encubierta. China está comprando materias primas en África, China se está quedando con África. Y China evidentemente nos va a poner muchas dificultades y vamos a tener muchísimos problemas. ¿Qué única reacción podemos tener? Pues al final es el péndulo. Bueno, oiga, mire usted, esto no tenemos más remedio, pues que cambiarlo. Igual que de alguna manera en la agricultura, por un problema estratégico, además es un problema estratégico, está una cosa que tú sabes de eso mucho más que yo, creo que se llama el PAC, ¿no? O la PAC. La PAC, que de alguna manera garantiza el suministro de alimentación interna e interior y producida por nosotros a los residentes y a los ciudadanos europeos, pues también tendremos que tener una seguridad en cuanto a los suministros que vengan, que procedan del mismo mundo libre, por así decirlo entre comillas. Occidente. Claro, ¿qué vamos? ¿A un mundo autárquico?
Es decir, a un mundo como en los tiempos de Franco, cuando los años 50 y tantos, cuando era Santiago y Cierra España, que aquí lo teníamos que producir todo y así no fue, ¿no? Así no fue durante un tiempo. Tiene que haber intercambios mundiales, tiene que haber, porque además es que lo necesitamos, es que lo necesita el mundo, tiene que haber relaciones de intercambio de productos y servicios entre los distintos puntos del mundo. Es que tenemos que relacionarnos y tenemos que convivir todos, ¿vale? Pero una cosa es eso y otra cosa es que en cuestiones y en temas estratégicos dependamos radicalmente de terceros. Y además terceros que nos han demostrado a lo largo de la historia que no nos podemos fiar. Y esto lo tenemos que cambiar. Y creo que nos viene bien. Creo que nos viene bien. Porque tenemos, o sea, aquí nadie tiene una visión. Desgraciadamente no tenemos políticos con una visión tan sumamente o meridianamente clara que puedan predecir el futuro y empiecen a trabajar ya. Aquí es cuando nos dan la bofeta, pues nos ponemos a trabajar. Ya nos han dado una. Y ahora habrá que trabajar. Tendremos que reconocer que la situación de la pandemia, en esa trayectoria, en Europa, no han faltado alimentos. ¿Pero por qué? Porque somos autosuficientes. Ahí está. Somos autosuficientes. Y bueno, eso de la internacionalización está muy bien, pero hay determinados productos que son muy necesarios para la población y que yo creo que se tiene que tener en cuenta que tenemos que ser autosuficientes porque nadie conoce, nadie sabe qué nos puede venir de camino. ¿Quién podía pensar que íbamos a tener la pandemia esta que hemos tenido y que íbamos a estar confinados todo el mundo en su casa? Bueno, gracias a que los transportistas, los agricultores, los ganaderos, etcétera, las fábricas han estado trabajando y se han jugado algunas veces su salud, pero alimentos no han faltado. Bueno, ¿qué pasa si tenemos que depender de no sé qué parte del mundo y hay un conflicto y nos cortan? Yo creo que los gobernantes tienen que tener en cuenta cuáles son las cuestiones básicas que no nos pueden faltar. Vamos a hablar precisamente de ese conflicto a continuación. Rápidamente, David, si vamos muy rápido nos da tiempo a tocar dos temas. Rapidísimo. De lo que Europa tiene un problema que no va a poder solucionar, que es el de las materias primas. O sea, Europa no tiene materias primas. Eso es una realidad. O sea, Europa no es un continente rico en materias primas y eso es algo que tendrá que buscar fórmulas para solucionarlo. Y dependemos de terceros plenamente. Y con respecto, el gran problema actualmente es la energía. Y ahora mismo, Europa no está preparada para ser autosuficiente energéticamente, lo estamos viendo con el gas, y el gran problema lo tenemos también por la necesidad social o moral de cierre de las centrales nucleares y la incapacidad actual de poder hacerlo porque no hay capacidad de producción más allá de las centrales nucleares. Rápidamente con el tema del gas, que ya ha dado paso David Torres del Alcázar. Argelia asegura el suministro de gas a España y posibles incrementos futuros. Incluso ha dicho que si España necesita más gas, se le va a dar más gas. Todo está debido al conflicto que también comentaba Manuel Soler. Si en algún país hay conflicto, Argelia y Marruecos tienen conflicto, gaseoducto, situación del gaseoducto. Juan Francisco. Mira, pues yo la verdad que no soy un experto en ese tema, pero me alegro muchísimo de la noticia, ¿no? Aquí, además, es cierto lo que ha comentado antes, es que, bueno, que no tenemos materias primas, que tenemos un problema de energía tremendo y que dependemos de terceros países. Pero es que aquí hay más tontos que botellines, y perdonadme la expresión. Vamos a ver, la energía nuclear, yo la verdad que no, que bueno, socialmente parece ser, bueno, sí, parece ser, ¿no? Socialmente, a mí que me ponga una central nuclear aquí al lado de mi casa, perdóname que te diga, yo también saldré a la calle. No, escucha, no, pero no estoy criticándolo, me refiero que ante esta situación no hay respuesta. Sí, pero, es pero lo que yo claro, planteo, resulta que Francia, detrás de los Pirineos, pone una central nuclear y con esa que central si revienta, nuclear, se lleva a España entera. Vale, claro, correcto. Y entonces resulta que nos vende la energía a nosotros. O sea, es que es para alucinar. Eso te genero tonto, con perdón. No, es que es para alucinar. Igual que prohíben el cromo, con el tema, prohíben el cromo y resulta de que yo me voy a un tercer país donde el cromo no saben ni lo que es y si lo saben no pasa nada, le echo a esos productos, hago esos productos con cromo y me lo vuelvo otra vez a España. Eso es lo que está pasando. Y todos sabemos de lo que estás hablando. Vale.
Yo con respecto al tema de Argelia y de Marruecos, pues la verdad que poco puedo aportar. ¿Te ha en parecido estos buena momentos. noticia? ¿Te ha parecido buena noticia Pero el me ha que por lo parecido menos muy buena Argelia, el que noticia. confirme que va a haber suministro y además en una fecha también con el tema del frío, la subida de la electricidad y demás? Rápidamente, Manuel, David. Me parece una buena noticia y nos debemos de alegrar de ella, pero yo considero que no deberíamos de tener tanta dependencia por lo que hemos comentado con anterioridad. Y hablando de este asunto que tiene influencia en la electricidad, lo que no puedo entender es este sistema europeo que tenemos de cálculo de por qué el precio se basa fundamentalmente en el producto más caro que haya en ese momento, que es el gas. Si tenemos un sol estupendo en España y se podría promocionar un poquitín más la energía fotovoltaica y que existieran controles para que ciertas multinacionales no hagan el agosto con cargo tanto a las familias, ¿no? Eso es lo que no termino de comprender, por qué la Unión Europea no modifica ese criterio, que todos sabemos que el Gobierno de España ha pedido quedarse solo, digamos, fuera de la Unión. El Brexit para este eléctrico, tema, Brexit eléctrico. Exacto, ha pedido un Brexit eléctrico y se lo han denegado, ¿no? Pero no, yo creo que deberían de modificar ese sistema y que yo creo que el precio debe de salir pues del porcentaje de todos los componentes que utilicen en la producción de energía eléctrica, pero no precisamente basado en el más caro que es el gas en este momento. Solo quiero hacer una reflexión. Rápido, 5 Cierro. minutos. Hago una reflexión muy rápida. El gas viene o de Rusia o de Argelia. Nosotros no tenemos gas. Si necesitamos el gas hay que traerlo. Sí, bueno, se estaba especulando incluso con la posibilidad de barcos, pero claro, eso incrementaría un 40% el coste de la traída. Y luego, y la huella de carbono que eso genera, no nos olvidemos, estamos hablando de Europa. Europa piensa también en esa huella de carbono. Pero es que estamos hablando de que, has dicho Argelia y Marruecos. Argelia y Marruecos son dos malos vecinos, enfrentados continuamente. Eso es una realidad. Marruecos ha sido siempre un aliado estratégico de España, hasta los últimos años. Sí, el problema Por viene eso estamos porque viendo. Marruecos no quiere que pase el gasoducto por su Claro, por pero su porque territorio. es argelino, no te Claro, engañes. es claro, no es porque argelino. venga a España o venga a Europa o venga a Francia, no, porque viene de Argelia. Claro, no si nos el problema engañemos. de España es un tercero. Claro, que es, estamos hablando de eso, pero claro, nosotros tenemos esa necesidad, ¿vale? Entonces, hay que plantearse ese tipo de cosas. Y luego, al final, en política internacional, lo que hay son bloques estratégicos. Y Rusia es la primera interesada de que Europa se hunda. Porque, claro, porque Rusia ha desaparecido del panorama internacional, piénsalo. Tú, hoy día a día, tú lo que estás como país de la Unión Europea, España, cuarta economía de Europa, no se nos olvide, a pesar de sus complicaciones y sus dificultades, resulta que nuestras relaciones internacionales a los grandes bloques, ¿con quién son? Son o como España o como bloque de Europa, son mirando a China de reojo e intentando mirar a Estados Unidos. Eso es lo que hace Europa y hace España, por supuesto. Y cuando Biden dice una cosa sobre España que no nos gusta, ahora, lo dice Putin, bueno, o sea, al final Rusia ha desaparecido de ese panorama internacional y la primera interesada en que Europa se hunda es Rusia. Entonces, al final tenemos que ver los bloques estratégicos. En la política internacional, los amigos no existen. Eso es una realidad. Y, lógicamente, los políticos tienen que hablar de amigos, de alianzas, pero la realidad es al revés. La política internacional se hace a través del que menos daño te puede hacer. Y último tema, coronavirus, declarado hoy inconstitucional el segundo estado de alarma. Juan Francisco García Alcaraz a devolver de nuevo multas. ¿Qué te parece esta declaración de inconstitucional? La verdad es que no, la verdad que no la entiendo. O sea, vamos a ver, la verdad que no, sinceramente no lo entiendo, respeto evidentemente las decisiones de los tribunales, pero hay una cosa que yo tengo clara, vamos a ver, la democracia en España ni todo el marco legal estaba preparado, ni para un terremoto, ni para una cuestión como la pandemia, independientemente de los fallos, de las críticas que puedes hacer al gobierno, y a este gobierno que ha gestionado la pandemia, independientemente de eso. Pero bueno, pues se ha gestionado como se ha podido gestionar y han tenido que hacer cosas que evidentemente, pues bueno, yo creo que no han tenido más remedio en pro de la salud y en pro de que esto no fuese a más.
Y lógicamente no hemos visto coartados en muchos derechos, en muchos derechos individuales. Que bueno, porque pero yo lo he entendido. A mí me ha parado varias veces la Guardia Civil y hay algunas veces que le he dado la explicación y se la han creído y hay otras veces que me han multado. No me ha venido la multa, si me hubiera venido la multa lo hubiera recurrido, pero yo entiendo la posición de ese Guardia Civil y yo puedo entender la posición del Gobierno cuando en un momento determinado pues dicta una serie de normas y dicta una serie de medidas que no tienen más remedio, pero para preservar evidentemente las cuestiones sanitarias y las cuestiones de una cosa que se podía, no se ha escapado de las manos, no se ha escapado de las manos, claro que se ha escapado de las manos, es que se ha escapado de las manos en todo el mundo. A mí no me parece razonable. ¿Crea esto un precedente también, David, negativo en cuanto a posibles de nuevos repuntes de COVID, de pandemia, el que los ciudadanos digan, pues si es anticonstitucional, al final voy a hacer lo que me dé la gana? Vamos a ver, yo en este caso en concreto, esta segunda declaración de anticonstitucionalidad no la conozco. O sea, la otra sí que la pude leer un poquito mejor y tal, y lo que declara inconstitucional era el instrumento elegido. O sea, lo que estaba diciendo es que para poder limitar derechos constitucionales, derechos ciudadanos a ese nivel, había que utilizar otra herramienta que la Constitución las tiene. O sea, la Constitución tiene el estado de alarma, tiene el estado de excepción y tiene el estado de sitio, ¿vale? Entonces, cada una de ellas pues, son graduales y pueden limitar más cosas, pero no solo limitar, sino dictar más cosas. O sea, en este caso, el Tribunal Constitucional lo que dice es el instrumento legal no es el adecuado. ¿Qué pasa? Que es cierto que para poder acogerte a un decreto de alarma, lo declara el Gobierno y lo lleva a las Cortes a que se convalide, el segundo se prorrogó de forma automática sin seguir el procedimiento, que seguramente por ahí eran los tiros también, porque el procedimiento decía que cada 15 días había que ir a las Cortes a decirle, Cortes, ¿me dejáis continuar? Sí. Pero claro, con la situación política en la que había de enfrentamiento de partidos políticos, que con todo mi respeto, no era el momento para sacar réditos ni enfrentarse a un Gobierno, que podemos estar de acuerdo, como bien ha dicho Juan Francisco, que lo hizo mejor o peor. Posiblemente lo habría hecho mejor, cierto, pero también es verdad que era una situación complejísima. Plazo excesivo. Claro, es lo que estoy diciéndote. O sea, es que la Constitución lo dice claramente como es. Cada 15 días a las Cortes, a decirle a las Cortes que es la soberanía nacional. Oiga usted, ¿puedo seguir de estado de alarma? ¿Sí o no? Y aquí el presidente del Gobierno dijo, no, se continúa. Y las Cortes, pues que aquí no hay separación de poderes real. Al final, Marisel Batel está en manos del presidente del Gobierno, porque es una realidad. Aquí en España, al final, para que haya una separación de poderes real, habrá que elegir a los órganos de los jueces de forma independiente, como bien se está diciendo, y lo dicen ahora los que en su momento no quisieron hacerlo, pero bueno, eso hay que hacerlo. Y otra cosa, el presidente del Gobierno habrá que meter una tercera urna. Cuando vayamos a elegir al Congreso y al Senado, al presidente del Gobierno habrá que elegirlo de forma independiente. Una monarquía presidencialista, una jefatura del Estado independiente políticamente, un presidente de Gobierno elegido directamente de forma que con que tenga un voto más que el siguiente candidato es presidente con todas las de la ley y no hay ningún tipo de duda para que vayan diciendo presidente legítimo y tonturas de esas que eso no te va a ningún sitio, nada más que a desestabilizar el país y que tenga que gobernar con las leyes que le hagan las Cortes Generales como representante de la soberanía nacional. Ese es el camino que al final al que hay que llegar. Entonces, en este caso, el presidente del Gobierno decide con sus asesores, que no son pocos, hacer un decreto de alarma por 6 meses. Y directamente el Congreso, en manos del mismo Gobierno, decide dárselo por bueno. Pues ni 100.000 palabras más. Ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que no es válido. Vale, lógico. Ante el ¿Y recurso por qué? de Vox. Claro, Recordemos sí, que Vox es el que pero eso presenta es lo de menos. Al final, el Constitucional no valora si lo ha pedido Vox, o lo ha pedido un ciudadano de a pie, o lo ha pedido un partido. Simplemente pide que tú tengas legitimidad a la hora de pedir. Sí, pero que no hubo tampoco ningún partido político que se opuso a las normas, como vale. decía Juan Francisco García. Sí, pero como ciudadanos entendimos que era un momento en el que había que respetar las normas y las leyes que se habían puesto encima de la mesa porque era lo que había por el bien de todos. Pero otros partidos a lo mejor lo hicieron peor, que fue impedir continuamente la labor en las Cortes. O sea, a lo mejor fue peor eso que llevarlo al Constitucional ahora a toro pasado y que los que saben de eso dicen si está bien hecho o no está bien hecho. Pero de cualquier modo hay otros instrumentos, vuelvo a decir, el estado de excepción y el estado de sitio. ¿Qué pasa? Que para eso dependía, o sea, el Gobierno hubiera estado en manos completas de las Cortes. Y eso es lo que, lógicamente, Pedro Sánchez no quería. ¿Por qué? Porque había una situación de crispación, insostenible.
Y en un momento que eso no tenía que haberse permitido por ningún partido político. Y para cerrar, Manuel Soler. Recordemos los grandes debates que había la primera vez y el Gobierno, la situación que tiene, de cierta debilidad al estar tan fraccionado. Bueno, pues yo creo que la actuación que hizo aquí el presidente del Gobierno fue decir, bueno, voy a garantizarme que no vamos a estar debatiendo, que no me lo van a estar tirando hacia atrás, etcétera, etcétera. A mí me parece que la actuación fue sensata y lo mismo que dije anteriormente, que me parecía bien la sentencia anterior, esta digo que no me parece muy bien porque no se puede jugar con la salud y la salud es lo más importante y hemos podido comprobar que en algunas comunidades autónomas y en ciertos países que no se han adoptado las medidas estrictas que se han adoptado en la Unión Europea y en España, fundamentalmente, como miembros que somos, han dado unos resultados mucho peores que los que hemos tenido nosotros dentro de la Unión, pues creo que el adoptar esas medidas era algo razonable y que ahora no sé, yo al menos no entiendo que esta sentencia y que ahora vayamos a devolver sanciones y tal, y a dar manga ancha para, si esto se complicara, bueno, aquí cada uno que campe a las anchas, ¿no? Pero eso no es lo que dice la sentencia. La sentencia lo que plantea es, en este caso, usted tiene que haber ido cada 15 días a renovar el compromiso. Y lo que te está diciendo es que tienes más instrumentos, o sea, que tienes más instrumentos en tus manos y has optado por el inadecuado. Eso es lo que está diciendo la sentencia. La sentencia no está diciendo que hay otro estado, otra situación de emergencia y el Estado no puede hacer nada. No. Lo que está diciendo es que usted tiene una serie de herramientas constitucionales y cada país tiene las suyas porque cada constitución es diferente y estamos hablando que aquí, esto es un país parlamentario y lo que le está diciendo el Tribunal Constitucional al presidente del Gobierno es, usted tiene que ir al Parlamento, a las Cortes de España y decirle, oiga usted, necesito 15 días más y convencerlo parlamentando. Eso es lo que le está diciendo el Tribunal Constitucional, no está diciendo otra cosa. Pero todos sabemos lo difícil que es el convencimiento parlamentario. Ese es su trabajo, es que ese es su trabajo, para eso le pagamos. Y bueno, para eso le pagamos y tiene unos cuantos cientos de asesores. Decisiones que se han tomado y que hemos analizado aquí en nuestra mesa del Vértice en Comarcal Televisión. Juan Francisco García Alcaraz, amigo, muchas gracias, una noche más. Hasta la próxima, a la siguiente. Venga, muy buena Muchas gracias. noche. David, Manuel, muchísimas gracias a los dos por haber estado con gracias a nosotros. vosotros. Y seguir intentando solucionar por lo menos problemas. Bueno, ¿vale? nosotros no solucionamos nada, eso le tienen que solucionar los representantes del pueblo. Los representantes, muchas gracias. A todos ustedes le dejamos debatiendo en casa, ¿no? ¿Qué le parece ese segundo estado de alarma que se ha declarado inconstitucional? Regresamos el próximo miércoles. Que pasen una feliz noche. Chao.